Amén. Materiales invisibles. Un hombre dijo estas palabras. Dice, solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Ahí le voy otra vez. Solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Amén. Y Dios, hermano, es un Dios de milagros. Amén. Es como tener un papá rico, un papá poderoso. Y Dios es un Dios de milagros y Él quiere que nosotros vivamos entre milagros. No nomás tengamos milagros, no nomás de vez en cuando nos caiga un milagrito allí. Amén. Pero que vivamos entre los milagros. Yo le doy gracias a Dios que me ha concedido a mí vivir entre milagros. Yo miro muchos milagros, así como lo vimos estos días. Así lo miro todos los días. Milagros y milagros y milagros. Y Dios me ha dado ese gran privilegio. Pero también se lo quiere dar a usted. Al que cree, todo le es posible. Hay que echar a andar la fe. ¿Cuánto dice amén? Hay que echar a andar la fe en este día, como le dije el primer día. Mantenga su fe ahí en su mano, porque Dios nos quiere enseñar cómo vivir entre milagros, cómo obtener milagros. Solamente son 2 ingredientes. Si no nos lo aprendemos, hermano, ya es que ya vamos para el infierno. Pero si lo aprendemos, hermano, podemos tener milagros en nuestras vidas. Amén. Yo los aprendí hace muchos años y los he puesto en práctica y he mirado tantos milagros como usted no se imagina. Y eso yo quiero enseñarle a usted, quiero compartirle. Vamos a abrir entonces la Biblia en Romanos capítulo 4 y quiero que miremos estos dos ingredientes solamente para obtener milagro. Primer ingrediente es la fe. ¿Cuántos tienen fe? Pues bueno, hay que ver de qué fe, porque la fe, hermano, tiene muchos aspectos. Dice la Biblia que por fe Abraham obedeció. Dice la Biblia que por fe, amén, Abel echó todo lo que traía en la cartera. Amén. Una vez llegó una señora ahí conmigo a orar, y cuando iba a orar por ella, Dios me mostró el carácter de ella. Le digo, oiga, ¿usted es una mujer de fe? Le digo, sí. Le digo, ¿usted ya ha recibido varios milagros por fe? Y me dijo, sí. Le dije, ¿pero usted no obedece a Dios? ¡Ey! Dice, no obedezco a Dios, dijo ella. ¿Y sabe por qué? Le dije, porque usted tiene una fe para agarrar milagros, pero no tiene la fe que obedece. Porque la fe es como un diamante, tiene muchos aspectos. Por eso dice la Biblia, añádele a tu fe virtud, conocimiento, dominio, porque usted tiene que llenar todas las áreas de la fe. Y unos de ustedes tienen fe para recibir milagros, y ahorita están listos, pero usted tiene la fe que obedece. Usted tiene la fe que da lo mejor para Dios. O sea, eso es lo que vamos a ver este día. Amén. Primer ingrediente, la fe. Amén. Dice allí en Romanos 4:17, no se me asuste, relájese, amén. Dios no le va a pedir más. Amén. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad en la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias en este día, te pedimos bendigas tu palabra, Señor, que traigas una enseñanza a tu iglesia, para que ellos puedan ver milagros que tú tienes destinados para ellos, Señor. Echamos fuera toda incredulidad,
echamos fuera toda duda y declaramos la vida y el poder de Dios en el nombre de Jesús. Gracias. El pueblo de Dios dice, amén. Una de las cosas que Dios espera, hermano, de las personas que tengan fe para Dios darles milagros. Como dije, son dos requisitos o dos ingredientes. Y el primero o la mitad del milagro es la fe. La Biblia dice que Jesús en una ciudad no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Incredulidad no nada más es no creer, no creer, pero es no querer creer también. Y dice que Dios se limitó, y era Dios, hermano. Se limitó por la incredulidad de la gente. Y es triste decirlo, pero las iglesias a veces se nos llenan de gente incrédula. Y cuando quiere Dios hacer milagros, no puede, porque están echando malas vibras. Amén. No sabía esto, ¿verdad? Pues ya lo sabe. Entonces necesitamos que todos cooperemos con la fe. La Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Entonces Dios junta la fe, hace una colecta de la fe. Y es tremendo cuando nosotros dejamos de resistir. Cuando Jesús sanó o resucitó a la hija de Jairo, dice que los incrédulos se reían. Pero Jesús los sacó y solamente permitió a la mamá, al papá y a sus discípulos entrar y mirar el milagro de resurrección en una niña, pero los incrédulos quedaron fuera. Cuando Jesús limpió el templo, dice la Biblia, amén, que los agarró a chicotazos. ¿Cómo se acuerdan de eso? Que los agarró a latigazos. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Hasta yo le hubiera echado porras al Señor. Amén. Sacó la corrupción. Pero luego que los sacó, dice que vinieron cojos y ciegos y fueron sanados. O sea que ellos no nomás robaban dinero, robaban la presencia. Como dijimos esta mañana, que el dinero es espiritual. Y el dinero nos puede llevar a victoria, alegría, o nos puede llevar a tristeza. Aquel joven rico, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Entonces, hermano, Dios quiere hacer milagros entre nosotros. Y necesita nuestra fe. La fe que obedece, la fe que hace lo mejor para Dios, la fe que cree, todo lo relacionado a la fe. Cuando nosotros salvamos, dice, traemos una fe muy torcida. Creíamos en los brujos, en la Santa Muerte. Unos de ustedes todavía tienen en la carita. No, no es cierto. Creíamos en los brujos, en el horóscopo, en los amuletos, en las veladoras. Unos de ustedes tenían amarrado al marido. Está feo, ¿por qué lo amarran a mí? Y teníamos una fe. ¿Verdad que teníamos una fe? En los ídolos, en lo que haya sido, pero había una fe. Pero una fe equivocada. Cuando nosotros salvamos a Cristo, dice la Biblia en Judas, recibimos la fe una vez dada a los santos. Una fe limpia. Y esta fe es la que necesitamos para los milagros. ¿Amén? Entonces, el primer ingrediente es la fe. Ahí leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fueran. O llama las cosas que no son, para que sean. Porque Dios llamó a la luz para que fuera la luz. Dice que en las tinieblas resplandeció la luz. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Entonces Dios tiene una palabra creadora. Una palabra que crea las cosas. ¿Cuánto dice amén? Entonces dice que Dios llama las cosas para que sean. Dios me llamó a mí para ser un evangelista. Yo, como le platiqué en la mañana, andaba mal. ¿Se acuerda que me robé aquella luz y aquellas cosas que le platiqué? Y esa era una parte de la fe que tenía en el mundo. Tenía más fe diferente. Amén. Pero Dios me llamó a la verdadera fe. Amén. Dios me llamó a un cambio de vida. Dios me está, amén, llamando a cosas diferentes. Me llamó para que fuera.
Ahora batalló conmigo, claro. No fui luego. No cambié luego. Dios empezó a trabajar. Dios me empezó a enseñar para que fuera un pastor, para que fuera un evangelista. Pero Él me llamó que para que fuera. Cuando Dios, dice la Biblia, nos llamó, estamos muertos en delitos y pecados, nos llamó a que resucitáramos. Cuando Dios llamó a Elías de la cueva, lo llamó para que fuera. Él estaba, Dios proveyendo con esas palabras, sacándolo de esa depresión, de ese desánimo, ese temor. Dios le dijo, ven fuera, no nomás de la cueva, pero fuera de la vida que estaba viviendo. Dios estaba proveyendo para él. Cuando Dios le habla a Lázaro, lo saca de la tumba, Dios está proveyendo vida para que Lázaro pueda salir. Así que cuando Dios nos llama, dice, con llamamiento santo, es para que seamos, no a ver si somos, es para que seamos. Él ha dado orden, dice, poder a su pueblo, ha ordenado poder a su pueblo. Entonces Dios tiene una palabra creadora. Entonces la fe, vamos a mirar la fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver qué es la fe. ¿Listos? Dice allí, si no lo encuentra no se preocupe, ahí lo lee después. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué entiende usted por certeza, hermano? A ver, alguien, levante su mano. ¿Qué entiende usted por certeza? Seguro, seguridad, confianza. ¿Qué entiende por certeza? Algo certero. Amén. ¿Algo seguro? Bueno, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras lo entendemos así. Es pues la fe, algo seguro que esperamos, que lo miraremos, ¿verdad? Por fe. Pero hay una traducción, Reina Valera, 1865. Y esta traducción, de la cual sacaron esta nueva, dice así, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción o la demostración de lo que no se ve. Entonces ahí la palabra original no era certeza, pero era, amén, sustancia. ¿Y qué es una sustancia, hermano? Es un material, es una materia prima. Si usted va a hacer un jugo de naranja, las sustancias son las naranjas. Amén. Si usted va a hacer un agua de mango, pues me invita. Amén. La sustancia es el mango. Si usted va a hacer un milagro, la sustancia es la fe. Es el material. Ya ahí vamos entendiendo. Entonces la fe es una sustancia, es un material, es una materia prima. La fe es un material con que se hacen los milagros, es una sustancia. Porque eso es lo que es una sustancia. El único problema con la fe, hermano, es que la fe es invisible. Porque no se puede ver la fe. Y ahí es donde tenemos batallas. Porque nosotros somos un poco inseguros y queremos ver las cosas. Amén. Entonces Dios, hermano, Él está interesado en ayudarnos, Él está interesado en bendecirnos, amén, pero necesitamos esa fe, aunque sea invisible. Ahora, usted y yo como cristianos, amén, queremos ver visible lo invisible. Porque de nada sirve que tengamos fe, vamos a agarrar 10,000 pesos y tenemos la fe, pero si no los miramos los billetes, los queremos ver, tentar. ¿Cuánto dice amén? Amén. Contarlos, amén. Echarlos a la cartera. O sea, queremos ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace visible lo invisible? Ahí va el segundo ingrediente. Primero es la fe, que es una sustancia, un material invisible para los milagros. Ahora,
Si usted ya tiene el material, como cuando usted va a hacer un cuarto y compra los tabiques y compra el cemento y la arena y todo, y usted dice, ya lo tengo ahí, trae al albañil, amaneció crudo, pero lo trae a hacerle el trabajo y ya le hace su cuarto porque usted consiguió el material. Usted tiene la fe ya, tiene el material. Ahora hay que conseguir esa conversión que lo hace visible lo invisible. Miramos las sanidades el primer día. Hemos estado mirando las sanidades. Ellos ya, amén, traían el milagro, traían ahí el material para ser sanos. Pero ellos, hermanos, fueron, amén, hecho visible lo que no se miraba. Amén. Esa sanidad vino y se hizo visible. Vino la hermana y traía el dolor en sus pies, pero después ya no lo traía porque esa sanidad se hizo visible, lo podemos ver. ¿Cuánto dice amén? Entonces, ¿qué hace visible lo invisible? Ese es el segundo ingrediente. Lo que hace visible, hermano, lo invisible es, ponga atención, declarar la palabra de Dios. Porque es lo que Dios usó para crear el mundo. Él dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz por su palabra. Entonces Dios puso su palabra en nosotros. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Está hablando de Cristo. Pero dice en el versículo 14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese verbo que es Cristo, que es la palabra de Dios, ese Cristo nosotros lo aceptamos. Nosotros aceptamos la palabra y ahora tenemos una palabra creadora. Cuando tenemos la fe, que es algo que Dios crea, porque Jesús es el autor de la fe. Abraham es el padre de la fe, pero Jesús es el creador de la fe. Y Jesús es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos a Jesús, tenemos la fe porque Cristo es el creador y tenemos la palabra porque Cristo es la palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos ya prácticamente los ingredientes, que es la fe de Jesús y la palabra de Jesús, porque tenemos a Jesús. ¿Cuánto dice amén? Entonces los ingredientes están cerca. En Romanos capítulo 8, dice allí, en el versículo 10 dice, amén, Romanos 8, 10 o 18, amén, siempre me ando equivocando. Romanos 10, 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. O sea, la palabra, hermano, no está lejos, está cerca. Ya no lo busque, hermano, ya vamos a pasar a otro nivel. Amén, déjelo ahí, hermano, ya perdona el versículo. A mejor apúntelos y mire, ya los lee en su casa. Bueno, entonces la palabra está cerca. ¿Cuánto dice amén? La palabra está cerca. Entonces dice ahí en Hebreos, no lo busque, hermano, yo lo leo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga usted aquí, ponga atención, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Usted mira el sol, mira las estrellas, mira la naturaleza, pero antes no se miraban, fueron hechos por la palabra de Dios. Amén. Entonces así son los milagros. Así es la fe, es algo invisible, pero cuando usted habla la palabra de Dios, eso invisible se hace visible. ¿Te acuerdas cuando Dios manda al profeta y le dice, vivirán los huesos? Señor, tú lo sabes, pues diles que vivan. Y cuando el profeta empieza a decirles, huesos secos, oigan palabra de Jehová.
y los huesos empiezan a revivir. Lo invisible se empieza a ver visible porque la palabra de Dios está siendo predicada. Dice la Biblia, hermano, que profetizar, como lo hizo este profeta, quiere decir hablar el mensaje de Dios. Y usted y yo somos embajadores, tenemos un mensaje. Por eso les dije esta mañana, pare de quejarse y hable correctamente. Porque cree que Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Había necesidad que él hablara esta palabra, no nomás que la creyera, sino que la hablara. Por eso dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Y cuando nosotros hablamos esta palabra, lo invisible que anda ahí se va a hacer visible. Y los milagros sucederán. Por eso usted tiene que decir, Dios me va a ayudar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, Él me va a bendecir. No tiene que ir, no, pues a ver si no me corren del trabajo, pues ya lo corrieron. Porque a veces hablamos mal, hermano. Amén. A veces hablamos mal. Tenemos que aprender a hablar la palabra, por eso es bueno leerla. Si usted lee la palabra y encuentra versículos que pueden hacer visible lo invisible, usted puede anotarlos y puede leerlos y lo puede aprender y los puede repetir, y esos versículos que es la palabra de Dios harán visible lo invisible y usted empezará a mirar milagros. Yo he mirado muchos milagros, como te digo, pero yo siempre estoy declarando. Cuando yo me paro a predicar, les digo, Dios va a hacer milagros. El primer día se los dije, Dios va a hacer milagros, Dios va a sanar, Dios va a poner esto, va a hacer aquello, porque yo estoy declarando una palabra de Dios. Pero si yo me paro y digo, pues no sé, el último que oré se murió, pues no va a pasar nada. Tenemos que creer en nuestro Dios. Dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Entonces usted empieza a hablar palabras bíblicas, hermano. Empiece a hablar como Dios habla. Porque somos embajadores y un embajador habla lo que le manda hablar el presidente, no habla otras cosas. Y nosotros tenemos que hablar. Por eso Dios le está diciendo al profeta, vivirán estos huesos. Ahora acuérdese de esto, hermano. ¿Se acuerda de Pedro en la barca cuando caminó por el agua? Mire, Pedro tiene fe, Pedro, él cree que puede caminar por el agua. Dice la Biblia que se apareció Jesús en el agua, venía caminando, que ellos creían que era un fantasma, dice. Estaba oscuro, había neblina, no se miraba bien. Y Jesús le dijo, no teman, soy yo. Y Pedro de volada agarró la onda y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ahora pon atención aquí, Pedro tiene la fe, amén, el material invisible. Él cree que puede caminar. Él hasta ya lo ha visualizado. Yo puedo caminar en el agua. Pero le hace falta el segundo ingrediente, la palabra hablada. Y entonces él le hace el reto a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Nada de tonto, Pedro. Él sabía que le faltaba. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Ven. Y cuando dice ven, lo invisible se hace visible y él empieza a caminar por el agua. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Jesús, te alabamos. Te glorificamos, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, dice la Biblia, ya ni le voy diciendo dónde, porque luego dura una hora buscando. Pero dice la Biblia que por toda la tierra salió su voz, y por los confines de la tierra su palabra. Entonces su palabra ya está, el segundo ingrediente ya está, ya lo leímos. ¿Dónde está? Cerca de nosotros. En nuestra boca, dice, y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está en el corazón para creerlo, pero está en la boca para confesarlo. Y es ahí, hermano, donde tenemos que creerlo y tenemos que confesarlo y los milagros suceden. Podemos ver la historia del centurión. Jesús dio testimonio que él tenía mucha fe. ¿Se acuerda que tenía mucha fe? Dijo, en todo Israel no hay un hombre como este, con esa fe que tiene este hombre. Pero este hombre tenía un hombre enfermo en su casa. Entonces le dijo, Señor, no tienes que ir hasta mi casa. Nomás di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Y ahí fue cuando Jesús notó la fe de este hombre. Y entonces le dijo, ve como has creído,
Y aquel siervo fue sanado en ese momento. Entonces, ¿qué hizo este centurión? Él tiene fe, pero necesita la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ya está ese milagro. Y obtuvo ese milagro. Mire, estaba predicando en Mochis, hermano, ahí en una canchita ahí deportiva, y estaba predicando yo, tendría unos 10 minutos hablando, y de repente llega una señora, no tiene ni 2 minutos sentada cuando levanta la mano, ya pastor, ya párele, ore por mí, ya no aguanto. Y a mí en cierta forma me agradó lo que hizo, porque esta mujer tiene fe. ¿Qué le cuesta agarrar un Uber y irse al hospital? Pero ella cree que Dios la va a sanar. Yo le digo, nomás espérame un ratito, le digo, unos 3, 4, 5 minutos. Acabo y ya oro por usted. Ahí se quedó la señora ahí. Hice el llamado y viene esta señora. Fíjese lo que pasó aquí, hermano. Viene la señora y se para en puro frente de mí. Y están los demás enfermos ahí esperando sanidad. Y le pregunta a esta mujer, ¿qué es lo que tiene? Y me dice, mire, cuando yo llegué, dice, cuando yo levanté la mano y que hablé, traía 3 dolores, me dijo así. Me dolía la cabeza fuerte, dice, como migraña. Me dolía el brazo y me traigo un dolor aquí, dice. Cuando usted predicó esos 2, 3 minutos, Dios me sanó del dolor de cabeza y el dolor de brazo. Ahora, yo quiero que entienda algo aquí, hermano, porque yo no oré por ella y Dios la sanó. ¿Por qué? Porque ella tenía fe, pero yo traía la palabra que hacía su fe invisible, la hacía visible. Y los milagros sucedieron. Entonces, ¿qué hago yo nada más? Vamos a orar por su tercer dolor que traía aquí, que no se le había quitado. Y en ese momento sanó y sanaron los demás. Pero lo que quiero decirte es que no tuve necesidad de orar por ella. Dios la sanó. Y he estado en muchas iglesias, hermano, donde mientras estoy predicando, Dios viene y sana a la gente. ¿Por qué? Porque ellos traen fe, pero yo traigo la palabra que hace visible lo invisible. Así que en este día, a lo mejor mientras yo estoy predicando, Dios ya le hizo su milagro. No nomás de sanidad, a lo mejor de billetes también. Ya se despertaron. Amén. Interesados. Entonces la palabra va a ser visible lo invisible, hermano. Estaba predicando en Torreón, llegó una hermana de un pastor. Me dijo, el pastor, dice, mientras usted predicaba, Dios me sanó. Dice, traía una dolencia de hacía como 3 meses. Su cuerpo dolorido, pero ese momento sanó mientras yo predicaba. Una mujer en Mexicali me dijo, pastor, mientras usted predicaba, Dios sanó mis ojos. Un hombre en Manzanillo me dijo, pastor, mientras usted predicaba, Dios sanó mis oídos. Una mujer en Monterrey me dijo, pastor, mientras usted predicaba, Dios sanó mis rodillas. En San Felipe, Baja California, hubo 3 personas que sanaron mientras yo predicaba. En Magdalena, Jalisco, hubo 3 personas que sanaron mientras yo predicaba. En Tala, Jalisco, hubo gente que sanó mientras yo predicaba. Y ha habido muchos lugares donde he ido que mientras yo estoy, hermano, predicando, Dios está sanando. Porque su palabra es eficaz, dijimos esta mañana. Y cuando nosotros hablamos la palabra, milagros van a suceder. Y si usted empieza a decir, así dice el Señor, háblele a ese refrigerador, hermano. Uno dijo que parecía coco, pura agua. Háblele a ese refrigerador seco, hermano. Háblele a esa cartera, a esa bolsa. Porque tenemos una autoridad en lo que hablamos. Miren los milagros que se han hecho estos días. ¿Usted cree que yo soy el gran Manuel Valenzuela? No, hermano. Simplemente traigo los ingredientes. Y usted también trae los ingredientes. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde, hermano? En tu boca y en tu corazón. Con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos, hermano. No está lejos. Mire, dice Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Ponga atención aquí, hermano. ¿Se acuerda el primer día que llegó usted a la iglesia? Veníamos bien mal. Pero ¿sabes qué traíamos, hermano? Traíamos esperanza. Veníamos como veníamos,
pero traíamos esperanza. Yo cuando fui el primer día a la iglesia, traía esperanza, no mucha esperanza, pero algo, un cachito ahí de esperanza. A lo mejor la E de esperanza no traía. Pero venía a la iglesia con esa fe. Venía a la iglesia creyendo que Dios puede hacer algo. ¿Sí se acuerdan de esa primer vez, hermano, que usted trae esperanza? ¿Y qué pasó en nuestras vidas, hermano? Llegamos a la iglesia afligidos, pero la esperanza, y la esperanza es fe. La esperanza es fe. Entonces veníamos con la esperanza y nadie miraba la esperanza que traíamos. Nos sentamos. Al menos yo estuve en un concierto. La música me trajo más esperanza, pero vino un llamamiento donde se predicó la palabra, y la palabra que yo estaba oyendo y que estaba recibiendo, esa palabra entró y encontró mi esperanza y la hizo visible, y se llama salvación, hermano. Ahora ya no es esperanza nada más, ahora es una salvación. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces cuando Jesús me salvó por la esperanza que yo traía y por la palabra que estaba siendo predicada, que yo recibí a Cristo, que es la palabra de Dios, esa palabra encontró mi esperanza y la convirtió en algo visible que se llama salvación. Y ahora yo puedo estar salvo, puedo estar libre por la esperanza que traía ese día, hermano. Esto es lo que Dios hace. Usted trae esperanza esta noche, pero la palabra está siendo predicada, porque no estoy predicando mi palabra, es la palabra de Dios, que va a convertir tu esperanza en un milagro de salvación o de sanidad o un milagro financiero. Entonces dice Pablo, no pierdas tu esperanza, que tiene gran recompensa. No pierda, hermano, no pierda, hermana, la esperanza. ¿Cuánto dice amén? Mire, había en Mexicali una hermana de una iglesia hija de nosotros ahí, y me habló un día y me dijo, pastor, venga a ver mi carro de la fe. Carro de la fe, porque yo predico de la fe, hermano. Carro de la fe. A ver, enséñame tu carro de la fe. Y voy y salgo, hermano. Una así como minivan, o ¿cómo le dicen aquí? Esas de esas así cerradas con varios asientos. Me dijo, este es mi carro de la fe. Le digo, ¿y cómo? A ver, platícame. Mire, pastor, ese carro no existía, dice. Bueno, al menos en mí. Dice, pero cuando yo empecé a creerlo, dice, hice un cuadro imaginario en mi casa, así como una cochera. Y cuando los hermanos venían a mi casa, les decía, ¡ay, no pasen por ahí! Y los hermanos, ¿pero qué, hermana? Es que ahí está mi carro de la fe. Pero no había carro, hermano. Simplemente ella lo empezó a creer y lo empezó a declarar. Y después de tantos, mi carro de la fe, ahí estaba ya el carro de la fe. Amén. Hay una hermana, hermano, que compró una portaplaca para su placa de su carro. El problema es que no tenía carro, ni placa. Y le dice el pastor, ¿y eso para qué compraste si no tienes carro? Dijo, pero lo voy a tener. Y ya lo tiene. Y ahí trae el portaplaca pegado. Dale un aplauso a Cristo Jesús esta tarde. Gracias, amado Jesús. Te alabamos, Jesús, te alabamos. Hermanos, podemos hacer muchas cosas por la fe, hermano. O sea, la fe, hermano, hace tantas cosas. Amén. ¿Se acuerda aquel cieguito, hermano, que le pusieron lodo en los ojos? ¿Usted por qué cree que le pusieron lodo? Ahí le hace unos Ray-Ban, el Señor se los pone los lentes. ¿Usted cree que para qué lo hizo, hermano? No necesitaba hacerlo, Jesús lo podía nomás sanar así. Pero hace cosas el Señor para enseñarnos. Él está haciendo eso porque Él está mostrando que como hizo Adán, así del barro, Dios puede crear cualquier órgano en nosotros. Este ciego necesitaba ojos nuevos, así que le pone los Ray-Ban. Ve a lavarte al estanque, si lo es. Y si lo es, significa enviado, hermano. Él estaba obedeciendo por fe. Y cuando regresa viendo. Amén, porque la obediencia te da luz, te da visión. Y regresa este ciego, hermano. Amén, ya sano completamente. Pero lo que Jesús está mostrando ahí, yo puedo hacerte unos ojos nuevos. Yo miro un ciego, hermano, 4 años ciego completamente. No miraba nada, hermano, nada. Oré por él en Ramos Arizpe y abre los ojos, hermano.
Dios le dio ojos nuevecitos. Oré por una niña de unos 10 años, no tenía paladar, hermano. Tenía un hoyo para arriba. Los doctores le habían querido tapar, pero no habían podido. No hacerle un paladar, nada más taparle. Pero el momento que oramos, hermano, esta niña tiene fe, la mamá tiene fe. Yo estoy predicando la palabra que hace visible lo invisible. Y de repente la niña siente diferente. Mamá, siento diferente. Y la mamá le revisa. Había un paladar nuevecito, hermano. No estaba ahí. Pero al declararlo, ahí estaba ya. Oré por una hermana llamada Cuquita en Chihuahua, hermano. Esta mujer la trajeron entre dos. Había estado 16 días en coma. La habían desahuciada, mala del corazón. La mandaron a morir a su casa. Y alguien le habló, una sobrina, véngase. Hay servicio en la iglesia, estamos orando por enfermos. Y la traen. La traen entre dos así, miren. Ya mala del corazón, ya el corazón no le funcionaba. Nomás estaba esperando morirse. Y me acuerdo que la traen al altar y la sientan en una silla. Porque no tiene fuerza esta silla. Oro por ella y le digo, párese. Y se para la señora. Y la agarro de la mano, le dije, ven, vamos a dar la vuelta. Amén. Y había una iglesia como el doble de este tamaño, así como la de Caracoles más o menos. Y la agarré a la hermana y la empecé a pasear por el pasillo, la agarré de la mano, pero allá atrás me soltó la mano, hermano. Y empezó a caminar sola. Y llegó al altar y empezó a brincar que Dios la había sanado, que le había puesto un corazón sano. Después de 5 años, ahí está sana todavía. Y más joven, hermano. ¿Qué la sanó a esta mujer? Fue su palabra. Dice la Biblia que Dios envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina. Por eso es bueno recibir la palabra. Por eso es bueno obedecerla, porque es un medicamento para nosotros. Pero Dios es un Dios creador, que Él crea lo que no hay. Dios le creó un corazón nuevo a esta mujer. Dios le creó un corazón nuevo. Y no nomás en esta mujer, lo he mirado en tantas personas. En Tala, Jalisco, había una mujer que caminaba al pasito porque le faltaban los cartílagos, le pegaba el hueso con el hueso y era un dolor. Y me acuerdo orar por esta mujer. Dios le hizo unos cartílagos nuevos. Y no es a la única, orar por muchas gentes que le sucedió esto. Pero después, como a los 4 meses, volví a esa iglesia y estaba lloviendo y entró la hermana corriendo. Le dijo, oiga, ¿no era usted la que no podía caminar? Pero ya traía cartílago, Dios le puso los empaques. Amén. Dios es un Dios, como te dije, que le hizo un hueso a mi sobrina en su pie. Y yo he mirado, hermano, cómo Dios hace pulmones nuevos, hace intestinos nuevos, la vesícula de la hermana esta mañana, ¿dónde anda? Amén. ¿Cómo siguió? Bien. Dios, mire, oré por una mujer, tenía 1000 quistes en el hígado. Dios le dio un hígado nuevo. Oré por una mujer que llega con el hígado destrozado. En ese momento Dios le hizo un hígado nuevo. He orado por tantas personas que le falta alguna pieza, hermano. Y Dios se las hace. Porque Dios tiene una palabra creadora y esa palabra nos las dio a nosotros. Para que le digamos al monte, monte, quítate y échate al mar. Y obedecerá si no dudamos. Entonces nosotros tenemos una palabra de Dios. ¿Para qué perder el tiempo con las palabras del barrio? No, que no se puede, que este gobierno, y toda una quejadera, hermano. ¿Verdad? Que el agua, que el esto, que cuando podíamos usar la boca para hablar la palabra de Dios. Y mirar tantos milagros, hermano. Amén. Es que tiene que ver mucho, hermano, cómo hablamos nosotros. Entonces tenemos una palabra que crea los milagros, que hace visible lo invisible. Tenemos la fe y tenemos la palabra. Son 2 ingredientes para que usted viva entre milagros. Y lo que yo se lo digo, hermano, es verdad. Por eso esta gente sana en los servicios, sin necesidad de orar, para que ellos se den cuenta que lo que yo estoy predicando es verdad. Amén. Esto es verdad, hermano. No es un milagro que usted va a ver al mes. Son milagros donde usted, hermano, va a vivir dentro de estos milagros. Va a poder ver.
Yo miro cientos de milagros, hermano, muchos milagros, pero yo no soy mejor que usted. Simplemente he creído a la palabra. Es todo lo que hago yo. Creo lo que la Biblia dice, y es cuando yo miro los milagros. Yo creo lo que la palabra dice, hermano, y así es como sucede. Me ha tocado orar por tanta gente y le digo, simplemente crean. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo a Jairo? Cree solamente, no temas, cree solamente. Y Jairo creyó y pudo ver la resurrección de su hija. Hermano, en este día usted ya tiene los ingredientes. Usted puede ver milagros financieros, usted puede ver sus milagros, pero declare esos milagros. Háblele a esos problemas, háblele a ese monte. Así dice el Señor, porque es lo que es la verdad. Así dice, hermano. Y usted dice que cuando el profeta habló a los huesos, dice, se oyó un ruido, dice, mientras yo profetizaba, y el milagro comenzó, hermano. Nada más cambie la forma de hablar. Yo me topo con gente y les digo, Dios te va a sanar. Estaba en Chihuahua, sentado allá, mero atrás. Y llega una señora bien mala de su cintura, así la miré yo, que apenas el paso. Y luego se siente y con mucho cuidado la agarran sus hijas, la sentar. Y esta señora, dije yo, ha de venir bien mala de la espalda, de la columna. Y me le acerco para atrás la señora, a lo mejor ella no sabía que yo era el predicador esa noche. Y le digo, Dios la va a sanar. Ahora póngase aquí, yo estoy declarando algo para que se haga. Dios la va a sanar. ¿Y qué cree que pasó? Dios la sanó. Y el domingo, al día siguiente, trajo gente a la iglesia. Y bien sana venía esta mujer. Pero fue importante lo que yo hablé, Dios la va a sanar. Y si hablamos de esa forma, usted va a mirar los milagros. Creí, por lo cual hablé. Simplemente dígale a la gente, ve a la iglesia, Dios te va a ayudar, Él te va a cambiar, Él te va a proveer. Así hable, y así va a suceder. Y lo que está invisible se va a ver visible, y Dios va a ser glorificado. Den un aplauso a Cristo esta tarde. Gracias, Jesús, te alabamos. Gracias, amado Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Te alabamos y te glorificamos. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Lea la Biblia. Lea la Biblia, y cuando usted encuentre un versículo que diga, esto puede convertir lo invisible en visible, subráyalo, cópielo, apréndaselo y háblelo. Y va a mirar cómo la palabra de Dios tiene su efecto, hermano. Dice que nunca volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para lo que Dios le envió. Yo predico todos los días, como le digo, y miro los milagros, simplemente dos ingredientes: fe y declarar la palabra. Porque no es mi palabra, es palabra de Dios. Y usted lo ha visto estos días, los milagros. No soy un super hermano, un super pastor. Simplemente hago lo que Dios me manda hacer. Y si usted hace lo que Dios le manda hacer, usted va a ver muchos milagros, y entre ellos, milagros financieros. Milagros financieros. Dios va a proveer, Él va a bendecir. Pero es muy importante lo que usted habla. Dios le dijo al profeta, háblale al espíritu de los cuatro vientos, que vengan y soplen. Dios no lo hizo directamente, Dios usó un hombre de fe. Y el profeta le habla al espíritu, y el espíritu viene y sopla sobre los huesos y viven. Unos muertos resucitados por alguien que está creyendo que lo invisible puede ser visible por la palabra de Dios. Y sucedió. Hable la palabra a sus vecinos, hable la palabra a sus parientes, hable la palabra. Cuando usted da testimonio, hable la palabra, porque es la palabra lo que va a hacer el impacto en la gente. Y háblele a ese refrigerador, ordénele que se llene bien de salchichas, de carne, de pollo, de milanesa, y luego me invita.
Amén. Ordénele a esa cartera, a esa bolsa de las hermanas que traen puras pinturas y cosméticos y papeles. Ordénenle que lleguen los billetes nuevos, esos que suenan. Amén. De órdenes, hermano. Como cuando usted ordena una pizza o ordena un pollo. Sí, tráeme esa grandota, la familiar, sí, la hawaiana, y usted empieza a ir a dar órdenes, porque tiene con qué pagar. Pues empiece a ordenar, porque usted tiene una palabra con poder. ¿Cuánto dice amén? Den un aplauso a Jesús esta tarde. Gracias, Jehová, gracias. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús, te alabamos.